¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a InCompany, este programa dedicado al conocimiento, al talento, al desarrollo y a la efectividad organizacional. Yo soy Patricia Pérez Olernú, consultora en talento y efectividad organizacional en EID Talents, y hoy el tema, me da miedo decirlo, hoy el tema son los miedos, y estamos aquí junto a Ariel Salas, perdón, me comí la S, para hablar justamente de los miedos. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto compartir con vos y bueno, bienvenido a todos, saludos. Y claro, que da miedo muchas cosas, ¿no? Da mucho miedo. Ustedes ya lo conocen, Ariel ha estado en otro programa con nosotros, él es argentino, vive en Colombia, tiene, no sé, 6 libros y medio, porque estás escribiendo otro también, es una persona muy dedicada al desarrollo humano, al desarrollo organizacional también, enfocado a todo lo que tenga que ver con optimizar nuestro trabajo dentro de las organizaciones también. Y creo que es un tema muy, muy en auge, esto del miedo. Estamos muy temerosos, más allá de lo que significó y significa incluso todavía el tema de la pandemia. Creo que vivimos con miedos, miedos a lo que sea. Y vos manejás muy bien el tema de los miedos, porque ya te he visto en algunos talleres también, es más, algunos los hemos compartido también, y es muy interesante el enfoque que le das, ¿no? Como decir, bueno, basta de miedo, basta. ¿Cómo haces para retarlo de esa manera? Bueno, Patricia, lo de los miedos tiene que ver mucho con a veces situaciones naturales que tenemos como seres humanos y también conductas aprendidas. Por lo cual, hay miedo que traemos desde nuestro nacimiento, a miedos naturales, como dirían los estruendos, un ruido fuerte, hasta unos ciertos animales, también víboras, arañas y cosas. Las tormentas, Pero, la oscuridad. claro, miedo a la oscuridad, miedo a un abismo, miedo al encierro, bueno. Pero la mayoría de los miedos están producidos por ciertas situaciones que se fueron dando a través de nuestra vida y que inconscientemente van generando en ese mapa mental que lo llamo, en esos surcos que van guardando en nuestro subconsciente situaciones a través de imágenes, a través de sonidos, por los cuales en la edad adulta, o si querés lo volcamos al campo organizacional, van teniendo una repercusión sin darnos cuenta. ¿Por qué tengo miedo a ciertas cosas? ¿Por qué tengo miedo a perder el dinero? ¿Por qué tengo miedo a no generar resultados? ¿Por qué tengo miedo al éxito? ¿Por qué tengo miedo a decir lo que pienso, a ser quien soy, a poder afrontar ciertas situaciones? Bueno, A a decir veces tenemos... incluso, ¿qué te importa, no? Tenemos Sí, miedo también sí. a veces a poner las cosas en su lugar, un poquito fuerte esa expresión, pero sí a poner límites. Tenemos miedos a un montón de cosas, la verdad, si lo Bueno, ponemos a nosotros contar. a veces queremos, Patricia, queremos muchas cosas, deseamos tantas cosas que nos pasen y al revés, deseamos que ciertas otras no nos sucedan. Ujú. En esa disyuntiva, en esa situación de un lados opuestos, nos pasa de que no quiero sufrir las consecuencias de que me pase lo que no quiero que me pase. ¿Sí? Claro. O quiero y deseo ciertas cosas y tengo miedo a que no suceda o que suceda lo contrario, ¿no? Entonces, ahí viene una representación del miedo, pero que esto es creado más que nada por nuestra mente. Y esto tiene que ver mucho con la mayoría de estas situaciones de miedo. A diferencia de los animales, que el animal, cuando aparece una situación que le resulta peligrosa, lo utiliza como el miedo, llega como un mecanismo de defensa, por lo cual estoy alerta y estoy atento a esa situación, me defiendo o hago lo que reacciona como reacciona el animal, y luego de que la situación pasa, viene la calma
y ya no vuelvo a tener esa misma reacción hasta que no suceda nuevamente otra cosa. Sí, A diferencia, nosotros, ¿no? sí. Ahí te digo que la diferencia nosotros, no solo que nos pasa algo y actuamos como mecanismo de defensa al miedo, pero una vez que sucedió, nuestra mente sigue guardando eso, lo tenemos guardado en nuestro subconsciente, y ante cualquier situación más o menos que nos pueda dar, tengo miedo que me suceda, A no ver si sucedió. repito lo que me pasó antes, ¿no? A ver si me pasa de Exactamente. o incluso la seguimos prolongando diciendo, mirá si me hubiera pasado tal otra cosa, mirá si me hubiera caído del todo el mirá si me hubiera, ¿no? Entonces eso también genera miedo incluso en el presente. Algo que me gustaría agregar es, y esto se dice mucho, pero está bueno también reforzarlo, repetirlo, es decir, el miedo es una de las emociones básicas que no es ni buena ni mala, porque a veces uno dice, no, no, es malo, es una emoción negativa. No, en realidad no es ni buena ni mala, es funcional, es buena para determinadas situaciones y es mala para determinadas otras. Hay tres funciones. No sé qué me pasa hoy con las heces, que me cuesta decirlas. Bueno, hay tres funciones del miedo, de esta emoción, que son las reacciones que tenemos frente al miedo, que podemos tener un bloqueo, quedarnos quietos, como hasta parálisis, ¿no? Frente a una situación de miedo, una reacción de ataque o de defensa, incluso también, no me quedo quieta ni salgo corriendo, pero sí ataco, y la tercera es justamente huir o salir corriendo, e incluso también olvidar, uno evade, ¿no? Se escapa y se olvida. Esas son las cosas que cuando digo miedo, lo primero que recuerdo son estas situaciones, estas reacciones que uno suele tener ante una emoción tan fuerte como la del miedo, ¿no? Sí, se produce en esto lo que se llama también un shock emocional, y que ese shock emocional, dependiendo cuál es la situación que se presenta, tampoco podemos contemplar cómo vamos a reaccionar. Porque a veces muchas personas dicen, no, si a mí me sucede cierta cosa, yo reaccionaría de esta manera. Hay que Hay estar que en el ver las momento. circunstancias y hay que estar en el momento, cuáles son nuestras emociones internas que estamos viviendo, por lo cual cuando aparece otra yo reacciono de tal manera. O sea, es muy, muy complejo, ¿no? Y es muy complejo porque a todos nos se manifiesta de maneras diferentes, reaccionamos de maneras diferentes, tiene que ver el grado de emocionalidad que estamos viviendo justamente en ese momento. Y bueno, también ahí, por esos alertas que tenemos, por esas situaciones que por ahí en algún momento de nuestra infancia, sin recordarlo, lo hemos vivido, en la actualidad lo podemos representar como una situación que ya pongo el freno de antemano, de miedos. Lo mismo pasa en el campo organizacional, lo mismo pasa en las relaciones sociales que tenemos dentro de una empresa. Miedo, miedo a... recordemos que hay un síndrome, el síndrome del impostor, que hablamos en algún momento, Sí. también representa esa situación de miedo, al miedo a no me lo merezco, no siento que estoy preparado, no me siento capaz, siento que estoy fingiendo, son miedos también, ¿eh? Esos miedos que a veces nos llegan por muchos factores previos, y ese pensamiento hace que yo mantenga ese miedo hoy en día, Sí, ¿no? miedo Miedo incluso a tener el puesto. sí, o miedo a hacer un programa, un video también, porque hay que decirlo, eso uno rellena de ansiedad también y de temor, a ver, y si no gusta, y si digo una tontería, y si, ¿no? También uno Bueno, tiene acá viene esa algo, cosa. Patricia. Mm, Acá viene algo. Todos esos miedos siempre tienen algo detrás, ¿sí? Siempre viene por algo. ¿Consecuencia de qué? Por eso es importante por qué actuamos como actuamos. ¿Por qué estoy reaccionando con miedo? Tengo que empezar a conocer
¿qué es lo que me pasó que hoy esta situación me representa un miedo? A correr la Entonces, cortinita, ¿no? A ver qué hay detrás. Ujú. hay que detrás, si tengo miedo a hacer un video, posiblemente, no quiere decir que sea un determinante y es así, posiblemente puede que tengas miedo a ese reconocimiento, miedo al que dirán, miedo a la opinión del otro, ¿sí? Entonces, hay muchos aspectos que pueden llevar a generalizar el miedo que hoy podemos tener, ¿no? Entonces, ¿tengo miedo a hacer un video? Sí, yo he tenido miedo a hacer videos al principio. Siempre hay una... Y acá viene algo funcional, como decís, y es determinante. Una de las cosas más importantes para poder comenzar a minimizar el impacto que genera en nosotros el miedo es comenzar con la acción. Tengo miedo a hacer el video. Si nunca lo hago, no me voy a liberar de ese miedo. Ahora, cuando comienzo a hacer un video y veo que realmente todo lo que pensaba que me iba a pasar por hacer un video no pasó, entonces veo que el miedo realmente, ¿miedo a qué? En realidad, ¿por qué tuve miedo? No, Qué incluso tonto Ari, que fui. también pasa de que ponele que te pase, ¿no? Sí, ese temor que tenía que me pasara, chin, me pasó. Y no pasa nada, no se murió nadie, lo arreglás, seguís, somos seres humanos. También es importante, vos te reís, ¿no? Porque yo digo siempre, vivo diciendo algunos errores o trabándome, o como recién, que me olvidaba las heces. Pero bueno, somos seres humanos también, tratamos siempre de hacer lo mejor posible las cosas, y hay una dedicación detrás de eso, más allá de que uno sea tan perfeccionista, ¿no? Y en el trabajo también Bueno, pasa lo mismo. Mm. bueno, pero eso termina siendo una frustración constante y una infelicidad crónica lo que vamos a llevar. Mira, ¿por qué lo digo de esta manera? El hecho de ser tan detallista, estar en los detalles minuciosos para poder hacer algo, termino no haciéndolo. Claro. En todo lo que quiera hacer es un limitante, es algo que me va a frenar. Por eso, cuando hablamos de los miedos te detienen, no te dejan avanzar, te frenan, te limitan, te encierran, te mantienen parado en una posición y que no sos capaz de dar el primer paso. Para dar ese primer paso hay que no alimentar ese miedo, simplemente enfocarse en la acción que vamos a hacer, y en la acción es decir, a pesar de que tengo miedo, lo voy a hacer, porque de la única manera de poder combatir esa situación, esa emoción que llega a mí, es haciendo las cosas que me producen esa emoción. ¿Sí? No, no te digo, me da miedo un león, anda a ponerle la mano, a ver qué No, pasa, no. te iba a decir eso justamente. No se trata de ser un inconsciente, ¿no? De decir, más, sí, sé que tengo miedo, pero no pienso y voy para adelante. En algunas ocasiones, y dependiendo de la situación frente a la cual estemos, es importante también evaluar los riesgos, decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Y si no está involucrado la vida, digamos, en el medio, ¿no? O una situación grave, poder elegir, decir, ok, prefiero correr el riesgo de quizás que no salga del todo bien, pero que ese aporte que puedo dar o esa ¿cómo se dice? Esa acción o el trabajo que pueda realizar a pesar de correr ese riesgo es mucho más beneficioso que no hacerlo. Eso también se vale, empezar a evaluar, no como a ciegas, ¿no? Me enfrento al peligro, me enfrento a mis miedos, no a ciegas, pero sí podemos evaluar y sacar alguna conclusión de los beneficios que se pueden tener si sigo adelante. Totalmente, totalmente. Mira, primero, si lo tomamos como mecanismo de defensa, aquella persona que te diga yo no le tengo miedo a nada, por lo menos cuando cruza la calle se da vuelta a mirar si viene un auto. De Claro, manera inconsciente estamos mirando y estamos defendiendo nuestra propia vida, claro. porque si no pasaríamos sin importarnos absolutamente nada, y que si viene un auto no importa, no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a la muerte, pero eso sí sería de manera inconsciente. Claro. Ahora, cuando hablamos a veces
en el campo organizacional, hoy se habla mucho del tema de la innovación, y tengo miedo a veces a cometer un error y a fracasar. Justamente esos son las dos palabras o los dos términos más importantes que uno debe asimilar para poder afrontar un proceso de cambio, un proceso de una gestión de cambio realmente disruptivo, para decir que yo, a pesar de me equivoco un montón de veces, sigo cometiendo errores, pero cada error resulta algo nuevo, un aprendizaje. Sé que a través de esos errores sigo aprendiendo para ser mejor y para poder llegar al objetivo. Sí, vos Yo sabés no creo, que, perdón, el año no, pasado, decía que no creo que haya una persona que haya comenzado a hacer algo y le sale absolutamente perfecto en el primer intento, ¿no? es muy difícil, salvo los iluminados, ¿no? Durante el año pasado se escuchaba mucho en las empresas hablar de este espacio a que se pueda cometer un error que no estaba existiendo, digamos, no había un espacio para esta innovación que uno pretende hacer en las empresas como para que uno se pueda equivocar y que pueda ensayar. Es un costo a veces muy grande porque, claro, nadie se quiere equivocar y quizás hasta pueda perder un poco rentabilidad, ¿no? En algún proyecto dentro de las empresas o algo. Pero creo que, y cada vez se escucha más esto también, de que es importante e indispensable generar un espacio para que uno pueda hacer como un laboratorio, ¿no? De prácticas para poder empezar a innovar de una manera más libre. ¿Cómo lo ves esto, Ari? Me sonó mucho lo del costo que representa. Por supuesto que todo cambio representa un costo en algunos aspectos. Primero y principal, el tiempo. Segundo, la cuestión monetaria, ¿no? Pero creo que también tiene que ver mucho con ese modelo mental que se tiene en las organizaciones tradicionales. Por lo cual se habla muchísimo de innovación y se acciona muy poco con respecto a la innovación. Entonces, todos queremos innovar, pero cuando tenemos que entrar en un proceso de cambio total, primero en la estructura organizacional, en la gestión organizacional, todo eso tiene que haber una innovación para poder generar una cultura innovadora, para poder generar colaboradores con un pensamiento innovador. Acá estoy hablando a veces de la libertad del ser humano para poder interactuar. Y esa interacción que hablo interna dentro de una organización se pueda dar con esa libertad como para poder ser yo, equivocarme, de hacer un montón de cosas con los mismos errores y no tenga que estar limitado, cuestionado, enjuiciado. Y por eso te decía que cuando a veces hablamos mucho sobre la innovación, no queremos pasar por ese proceso y terminamos siendo unas estructuras muy rígidas en el campo organizacional y que a veces la innovación se crea muy poco y al fin y al cabo hay se me va el nombre de la persona que está muy ligado a este tema de la innovación y hablaba que si 1000 personas, el estudio dice, si 1000 personas tiran ideas o tenemos 1000 ideas, por lo menos 100 de esas ideas pueden ser viables. De las 1000, 100. Y de esas 100, solamente 2 o 3 pueden ser que generen rentabilidad para la empresa, ¿no? Que sea un factor decisivo en los resultados económicos. Pero mira lo que representa. 1000 para obtener 100, para obtener 2 o 3. Si yo tengo una organización donde solamente se enfocan 4 o 5 ideas por mes, para 6 meses, 4 o 5 ideas nuevas de innovación, entonces, ¿cuánto vamos a innovar? Sí. De las propuestas, de la idea a la acción. Por eso hay que dar un paso muy grande, de una apertura mental muy grande en los directivos, en la cultura de la organización, para que puedan generar realmente este cambio. No es el momento de que digo, vamos a innovar, es como muchas cosas están de moda. La innovación, por supuesto, todo el mundo quiere ser innovador, pero del decirlo al hacerlo hay un cambio muy grande en uno
para poder lograrlo. Tiene que gestarse un cambio muy grande. Lo mismo pasa en el campo organizacional. Sucede con metodologías ágiles, ¿no? Que hablamos mucho con este tema, que está de moda, que todo el mundo quiere implementar metodologías ágiles como un proceso de innovación también. Vamos, no nos quedemos atrás, seamos parte del sistema, seamos parte de esas empresas que crecen. Pero termina siendo también una cultura que va involucrada a eso. ¿Estamos preparados para utilizar metodologías ágiles? ¿Estamos preparados realmente culturalmente para hacer esas cosas? Entonces, no todas las empresas, ¿sí? Recordemos que esto nació en el área o en la industria de la tecnología, y ahora que usa metodologías ágiles para recolectar manzanas, ¿viste? Bueno, la manera de decir que todo el mundo quiere utilizar metodologías ágiles. Está bien, pero también, sabes que en uno de mis libros está cuestionado también los efectos contrarios a ciertos resultados organizacionales el usar estas metodologías ágiles, ¿no? Sí, porque se descuidan muchos aspectos muy importantes para englobar los resultados macros de una empresa, ¿no? sí, yo creo que como todos los temas, ¿no? También, y esto nos enseña mucho la PNL, el generalizar, el que para todo lo mismo, nunca es bueno, porque siempre es mucho mejor atender al caso particular, a la cultura, como decís vos, al giro de la empresa, inclusive a la magnitud que tiene esa empresa. No es tan fácil hacer un cambio en un marco de trabajo tan diferente. No me quedé porque al final terminamos hablando de estas metodologías y en el fondo también hay miedos, ¿no? De poder hacer un cambio, de cuando los cambios vienen y te tenés que adecuar a ellos sí o sí, entonces también existen los miedos. Una pregunta que te quería hacer yo, de lo que he visto, hay distintas formas de gestionar esto en los equipos, pero cuando suponte que sos un líder, que tiene un equipo de trabajo a su cargo y que es un líder hasta transformador, si querés. ¿Qué pasa cuando su equipo empieza a evidenciar miedos, que fue una de las realidades que vivieron cuando comenzó la pandemia, ¿no? Que nadie sabía nada, ahora más o menos nos estamos acomodando, seguimos sin saber nada, pero ya nos estamos acostumbrando a cosas que tenemos que hacer o cómo nos tenemos que conducir. Pero cuando el equipo empieza a sentirse que no responde justamente por esta parálisis que le provoca el miedo, ¿qué debería hacer un líder en este caso? Bueno, uno de los temas que toco en la creación de equipos de trabajo, en un programa de liderazgo que tengo, y siempre se los dije, inclusive en unas charlas, en conferencias, he dado una convención de este tema de trabajo en equipo, una vez hace unos años, en el 2018, en Cartagena, y creo que uno que hacía énfasis en esto. No hay líderes sin seguidores y no hay seguidores sin ejemplo. Yo tengo que ser el primero y principal. Uno dice a veces, soy líder transformacional, o transformador, o como quieras ponerle el Sí. término. Uh-huh. Pero para poder transformar, comienzo desde mi lugar. Yo no puedo transformar si yo mismo no he sido transformado. Si yo no cambio, yo no puedo cambiar a nadie, porque yo tengo que actuar con el ejemplo hacia los demás. El hecho de tener estos miedos, soy el primero y principal que tengo, no solo que trabajar a pesar de los miedos y transmitirlo. ¿Te acuerdas? Hubo en algún momento unas ciertas publicidades que inclusive yo la mostraba en una charla que tuve alguna vez, donde las carcajadas son súper contagiosas, las risas. ¿Sí? Las risas son contagiosas. Y cuando uno se ríe, así como la emoción del llanto, cuando vas a un velorio o velatorio, como le digan, vas y ves que todo el mundo está llorando, a vos te entra una congoja y prácticamente casi lloramos. Yo conozco gente que se ríe, que se tienta el Bueno, es horrible, pero bueno, es una reacción. Por lo general no sucede eso, que se rían en un velorio. Bueno, a ver, es un caso extraordinario, hay gente que se ríe, bueno, sí, ahí, ¿qué están tomando en ese velorio? pero cuando una persona se ríe, también es contagioso. A lo que quiero decir con esto es que ese miedo también se contagia. Ahora, si vos sos una persona que está demostrando miedo hacia los demás, eso se percibe.
Eso se transmite, ¿sí? Entonces, y eso se nota en las expresiones corporales, en el habla, en la palabra, ¿sí? En cómo pienso lo que digo, lo que manifiesto, mis acciones. Todo eso se transmite. Una persona actúa con miedo y se nota. Mirá Una vos, eso, persona habla con miedo y se nota. y ¿Sí? eso no se dice mucho, que el poder contagioso, ¿no?, que tiene el miedo, y en los seres humanos a veces no es tan consciente, pero fíjate que si nos vamos a los animales, en los animales dicen hasta incluso trata de no tener miedo, relájate, porque los caballos, por lo general, o los perros también Sí, sienten ese miedo, ¿no? perciben. Y perciben y pueden hasta reaccionar de una manera diferente, por eso el cuidado. Pero sí, el miedo tiene esa particularidad como un bostezo, ¿no? De ser contagioso incluso. Y Sí, no sí, total. ayuda. Mirá que hay una de las cosas que pasaba, era, en una charla, una vez en un taller que estaba dando oratoria, estábamos presentando, algunas personas hacían un casting sobre oratoria, y, y en el lenguaje corporal se manifiesta. Ujú. Cuando tenés miedo, cuando estás hablando, o cuando estás muy nervioso, se te seca la garganta. Uno de tantas cosas, y empezás a tomar agua, empezás a tomar agua. Claro, Eh, Luego empezás a dar vueltas como para un lado, para el otro, sin tener grupo. Está bien que uno recorra el escenario, pero no estar como trompo. claro. El hecho de tocarte ciertas cosas de la ropa o estar con las manos y un montón de cosas. Nervios, Pero miedo, muchas así, cosas, sensaciones que se comerse las manifiestan, ¿sí? uñas. Claro, ¿no? Sudor también, bueno, muchas cosas que representan lo del miedo. Me acuerdo que una vez di para la gobernación felicidad en las organizaciones, tema de felicidad en las empresas, ¿no? Y me preguntaron después, me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, creo que me fue bien superado porque fue sin miedo. ¿Cómo sin miedo? ¿Te diste cuenta? Le digo, estuve 2 horas y media en una charla, en una conferencia y no tomé ni un poco de agua. Pero a mí me pasaba al principio. Cuando daba una charla, creo que, a ver, no recuerdo la primera exactamente, pero sí recuerdo las primeras, algunas de las primeras en formación, en capacitación, que estuve al frente de equipos, donde se me secaba la garganta, se me cruzaban las palabras, me doblaba casi, no sé, me rompía la pulserita que tenía, o sea, muchas cosas. Y eso a veces, que el miedo representa situaciones donde me voy a equivocar, que van a decir, ¿será que estoy diciendo lo correcto, que estoy hablando bien, estoy hablando con empatía, con asertividad, termino siendo un payaso, me están prestando atención, o sea, muchas Sí, cosas claro, todos recorren en esos tu miedos. mente, y entonces hay ciertos miedos que llegan de manera inconsciente y vos a eso lo manifestás y se evidencia. Volviendo al tema del liderazgo. Mira, me En gustaría la, aclarar, antes de que empieces a hablar del liderazgo, que esto de la sequedad de garganta, no siempre que uno se le seca la garganta es por miedo, ¿no? A veces no, no, también no, no estás, siempre. cada persona es especial, pero no, por el ejemplo que diste, bueno, me van a decir, ah, no, bueno, pero yo tomo agua, pero no es porque tenga miedo. Puede No, pasar, pero uno de los sí, sí, signos sí, sí, es sí. ese que acaba de decir Ariel. Sí, sí, perdóname la Exactamente, interrupción. no, no. Muchas cosas, a veces como hablamos, primero que siempre digo algo, uno no es dueño de la verdad, no hay verdad absoluta. Y nada es un determinante, todos terminan siendo relativos. Hay personas que sí, hay personas que les suceden ciertas cosas y hay personas que no le pasa, tienen miedos de otras cosas y no le pasa absolutamente nada de una Ajá, manifestación física. claro. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, mm, tengo Sí, miedo cada que no uno me paguen habla por su tengo miedo que experiencia. no me paguen la conferencia y no se manifiesta mientras estoy charlando, Ah, pero no, tengo miedo de que no me paguen. claro, claro, claro. Entonces, pero volviendo entonces te decía, lo del tema del liderazgo, toda esa situación yo tengo que predicar con el ejemplo. Y el ejemplo educa, el ejemplo te pone en una posición, te ayuda, te acompaña, el ejemplo te acompaña, el ejemplo es parte de ese crecimiento. Si yo veo una persona
que crece no solo emocionalmente en el manejo de los equipos de trabajo, ¿sí? Eso se toma como ejemplo a cada uno. Una persona no es yo quiero ser como aquella persona por lo superficial. Veo mucho más allá en esa persona. Qué temple, qué carácter. Un día vamos a hablar sobre el tema del carácter, de cómo forjar un carácter de líder, ¿sí? Y cuáles son las condiciones naturales y cuáles son las condiciones que se pueden adquirir para tener un liderazgo fortalecido y poder transmitirlo hacia los demás. Entonces, todas esas cosas para mí es el ejemplo. Es el ejemplo, eso se predica. ¿Cómo puedo ayudar a personas a salir de esa situación? Contándole mi historia, mirá lo que hice. Soy ejemplo para los demás. Así me pasó en la situación cuando hablábamos, tuve un programa que lo hago año tras año, que es Libérate del Miedo en Grupo. Y este Libérate del Miedo, que es un grupo de WhatsApp, lo que representa es que voy contando también mis historias. Y que por supuesto que uno tiene un montón de miedos a través de su vida. Sí, claro, y cada circunstancia te lleva a contar una historia distinta. Yo también tuve miedo. Yo también tuve miedo al fracaso. Yo también tuve miedo a presentarme en público. Tuve miedo a dar una primera charla. Tuve miedo a hacer un video. Tuve miedo de que me despidieran del trabajo. Tuve miedo de que se me perdiera el pasaporte cuando vine a otro país. Tuve miedo a no, y perder una además relación. hay algunos miedos que son, es una pelea constante, ¿no? También, no es que, bueno, ya lo superé y ya está. A veces es un día a día con los miedos, manejar los miedos, ¿no? Y hoy cómo me irá, y hoy cómo voy a hacer, y hoy en qué me voy a enfrentar. O sea, los miedos aparecen. Es esa incertidumbre. Claro. Es esa incertidumbre de todo. Voy a dar una presentación en el campo organizacional. Te contratan como nueva en el área de talento humano. Y vas a dar tu primera presentación. Vos estás completamente segura, pero no sabes quiénes están al frente. Y va a haber un poquito de esa incertidumbre, genera un poquito de picazón, por supuesto. Claro. Que no tengo miedo. Algo hay. El tema está que cuando yo puedo dominar esa situación de miedo y no que el miedo me domine a mí. Porque cuando dejo que el miedo me domine, domina absolutamente todo. Mis pensamientos y va a dominar mis actitudes, va a dominar mis habilidades, va a dominar muchas cosas. Entonces, sí, va a pasar una de estas tres paralizar. cosas, ¿no? O me Me va a paralizo, paralizar. o salgo corriendo, o me pongo a decir cosas, ponele, me quedo sin internet. No, viste, empiezo a despotricar contra el internet y es una manera de defenderme también. O sea, el miedo siempre tiene ese tipo de reacciones. Claro, claro. Y hay que trabajarlo eso, ¿no? Porque si yo puedo actuar con ejemplo, decir, voy a dar mi primer charla y lo voy a hacer. Porque tengo miedo, sí, tengo miedo, pero voy a hacer mi primer charla. Imagínate cuando fui a dar mi primer taller en una empresa. Directivos de talento humano, la directora, gerente, directivos, todos jefes, gerentes, directores y todo. Y yo sentía que iba a la jaula de los leones. Sí, uno ¿sí? De una empresa importante. Sentía que iba a la jaula de los leones. Y eso fue algo que, por Dios, vamos, yo, listo, soy capaz, me preparo previamente, no solo en el conocimiento, ¿sí? La adquisición y de nutrirme de mucho conocimiento, sino que me preparo emocionalmente para salir, dar todo y romperla, como dicen, sacarla del estadio. Entonces, y hay ciertas técnicas, utilizo herramientas y ciertas técnicas de relajación, de distensión, todo como para salir. Mirá, te voy a contar algo que hago te voy a contar un secreto que hago. Cuando iba a dar una conferencia, previo a entrar a la conferencia, bailaba un poco y cantaba un poco. No sé cantar, no soy cantante, pero cantaba. Cantaba un poco y bailaba un poco. Y eso wow, me relajaba completamente, ¿sí? Saltaba y cantaba. Eso a mí me desbloqueaba todo y volvía a toda la normalidad.
Y esas Bueno, son es aprender pequeñas cosas. a manejar los sentimientos, ¿no? A manejar las emociones, mejor dicho. Es aprender cada uno aparte, dónde lo siente el miedo, porque hay personas que lo sienten en el estómago, hay otras personas que le sienten dolor de cabeza. O sea, cada uno tiene que empezar a conocer también el cuerpo para ver dónde se manifiesta esa emoción. Y a partir de ahí tomar una medida que le resulte, como a vos que te resultaba cantar y saltar. Yo creo que Me eso sigue no lo haría. resultando. ¿Eh? Lo haces todavía. Me, me sigue resultando, lo utilizo como técnica. Una vez en el video decía, wow, yo también hago lo mismo. Después de algún tiempo vi la película de Tony Robbins, ¿sí? Y me gustó y la vi como 4 o 5 veces a la película porque quería sacar ciertas cosas que me gustaban. Pero él mostraba que previo a salir al escenario tenía esos elásticos, esos trampolines, y empezaba a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Claro, no te creas que inclusive la persona más preparada también Sí, necesita claro. un momento de distensión, de relajación para poder enfrentar ciertas situaciones. Y ¿Sí? ahí Y hay me muchos das el pie para preguntarte algo, porque una vez también estuvimos hablando de la identidad, ¿no? El miedo quizás también esté muy relacionado a sentirme vulnerable en este tipo de ejemplos como el que diste recién. Yo siento vulnerable a que crean que soy una persona que no me preparé bien, o que soy una tonta, o que soy ridícula, o lo que sea. Está en juego aquí la identidad de cada uno, ¿no? Sí, bueno, y ahí tiene que ver mucho con el carácter, ¿m? Porque el carácter es saber bajar un poquito, bajar la cabeza, saber decir me equivoqué, saber decir cometí. Pasa que hay mucho ego, muchos falsos líderes, y cuando se generan estos miedos se vuelve peor todavía la condición del líder porque generamos una coraza, un fuerte, un domo entre nosotros porque nos sentimos vulnerables y no quiero que nadie me toque. ¿Cuántos líderes o jefes que están ahí mostrándose como líderes entre comillas, digo, ¿no? Mucha jefatura que están en el cargo de líderes que mantienen un nivel psicorrígido, son duros, temperamentales, condicionantes, todo eso porque no quieren mostrar la debilidad que hay, o sea, mostrarse Inseguridad, ¿no? vulnerable, mostrarse floje. Y tiene que ver mucho con miedos, inseguridades, desconocimientos, miedos a que me pasen por encima, miedo a que sean mejores que yo, miedo a que me ganen el puesto, miedo a que lo elijan a él y no a mí. O sea, muchas cosas pasan por la cabeza del ser humano. Entonces, acá hay que analizar primero el comportamiento, las emociones de las personas, qué está pasando, cuál es la situación que está viviendo ¿Sabes qué creo? Y una de las cosas que lo dije en algún momento, disculpa que lo... El tema está que a veces nos cerramos, lamentablemente a veces tiene que ver con lo contractual, pero mira lo que te voy a decir. Así como pasan en los clubes de fútbol o pasa el director técnico le hace a los jugadores de fútbol, mirá la analogía que estoy haciendo, ¿no? Que pone a jugadores en un puesto determinado de acuerdo a el momento que está viviendo, físicamente, emocionalmente, técnicamente, ¿sí? Nosotros a veces nos limitamos a que una persona permanezca en el cargo o en una posición por años, ¿sí? No, es el jefe de talento humano y está ahí hace 20 años. Por Dios. O sea, Sí. estamos en el mejor momento, se evalúa a la persona que esté en el momento indicado para representar el puesto que se le dio. O sea, creo que tiene que haber una rotación, debemos olvidarnos de Bueno, esas estructuras rígidas en cuanto a la estructura organizacional. Y tiene que las, haber una comunicación más amplia y un movimiento en red para el trabajo colaborativo. No se puede estar tan estáticos.
tan No, estáticos, están... las empresas más innovadoras que están ahora como a la vanguardia de toda esta innovación, ya están implementando incluso este tipo de, no me acuerdo ahora el ejemplo, pero bueno, en algún momento cuando me lo acuerde lo voy a comentar, pero una de las grandes empresas está diciendo, bueno, este periodo de 3, 4 meses te vamos a transferir a otra área, cuál área querés. Están tratando de jugar con estos cambios de roles, porque eso ya se ha demostrado que desarrolla mucho más la habilidad y además le permite a la persona, al colaborador, darse cuenta de que por ahí, estaba en un puesto, esto me gusta más que de donde estaba, no se aburre, no se estanca, y no siempre va a ser siempre lo mismo. Y esto también a la empresa le sirve porque hace que sus colaboradores conozcan la realidad de otras áreas, evitando así también el trabajo en silos, ¿no? Eso, pero claro, sería bueno que todas las empresas empiecen a hacer este tipo de cosas en la medida que puedan. Claro que sí. Sí, 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 bueno, estamos hablando a veces de que ya cuando una empresa está constituida como mediana empresa y como grandes empresas, se puede lograr estos cambios porque tienen la posibilidad estructural de poder hacerlo. Claro. Microemprendimientos o pequeñas empresas puede que no puedan hacer estos cambios de manera tan fácil, así obviamente por su estructura, porque Claro. tengo 4 empresas, tengo 4 personas dentro de la empresa, ¿dónde la voy a rotar? O sea, Claro, uno se sí, encarga de no cada cosa. puede, claro, sí, sí, por Pero supuesto. sí es importante no solo por esto lo que decía, sino que recordamos que en algún momento se habló también de ese término de burnout, de cabeza quemada, del hastío, del tedio laboral que se genera a veces por permanecer mucho tiempo en un puesto de trabajo. Sí, Y, un excesivo y estrés. siempre repetitivo, rutinario, y todo eso aburre. Eso también genera en la persona, ojo, esa persona que permanece mucho tiempo, muchos años en un puesto de trabajo, se siente en una zona de confort y tiene miedo de generar un cambio, tiene miedo de pasar a un nuevo puesto de trabajo. No, déjame acá, acá estoy bárbaro. Conozco mi zona, conozco mi No, trabajo, pero mira que conozco vas a todo. ganar más, mira que vas a estar más cómoda. No, 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 no. No, no, acá Yo me estoy quedo bien, acá. no, a esta altura de la vida, no, ya con tantos años, no, acá estoy bien, siento cómodo. Entonces vamos, en ese caso, la persona queda estancada y por ende deja estancado a un equipo de trabajo, si tiene gente a cargo, deja estancado un área y si varias áreas son así, es una empresa o una organización con subsistemas estancados, rígidos, ¿sí? Que no se mueven, que no hay una interacción, que no hay cambios, ni que hablar de innovación, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, bueno, en los tiempos en los que corren, lo que no crece se muere, ¿no? También, si no hay un cambio, no hay un ayornamiento de los procesos o de una forma diferente de trabajar, corren grandes riesgos. De hecho, a muchas Sí, empresas les ha pasado esto también. Eh, sí, una cosa que me gustaría también resaltar como para tenerlo en cuenta y poder enfrentar estos miedos de grupales o miedos en los equipos, es la comunicación desde ya, empezar a hablar de las cosas. Muchas veces no hablamos, decir tengo miedo, está prohibido, ¿no? O estoy incómodo, o tengo alguna incertidumbre, empezar a hablar, ¿no? Si no querés decir tengo miedo porque no te lo permite tu ego, pero sí empezar a decir no estoy cómoda en esta situación, no estoy preocupada, pero empezar a saltar esto, porque al compañero seguro que también le está pasando lo mismo. Entonces, es muy probable que aunados, vieron que a veces se dice, en las malas se ven, se fortalecen a veces las amistades, ¿no? Puede ser, y haciendo gala de esa creencia, también decir, bueno, yo tengo temores, mi compañero también, quizás entre los dos podamos armar alguna estrategia que nos permita sobrellevarlo mejor o gestionar mejor estos temores y hasta incluso darle lugar a una innovación que podamos hacer dentro de la empresa.
Creo que los líderes tendrían que fomentar este tipo de reuniones también, de tanto estrés, y no solamente alejarse o hacer de cuenta que no está pasando, sino fomentar esta colaboración y fomentar esta comunicación. ¿Cómo lo ves, Ari? Patricia, mira, primero que estoy totalmente de acuerdo, te lo diría en otras palabras, que con programas de formación continua y permanente, las empresas deberían trabajar todos los años. El tema está que a veces mmm, pasa con los directivos de las organizaciones que no toman en cuenta los resultados que van a tener a un largo plazo. Claro. Son observadores en la inmediatez. ¿Qué me está pasando ahora? ¿Cuánta plata tengo? ¿Cómo voy a ir el mes que viene? ¿Cómo ir Y a veces nos pasa como seres humanos que estamos mirando vivo el día tras día, vivo el otro mes, a ver cómo estamos, ¿no? Claro. Pero cuando hay un proyecto a largo plazo, con una proyección a futuro que tiene una organización, tengo que también plantear muchas situaciones con una visión a futuro. Y esta visión a futuro, lo dicen todos, el grupo de expertos de organizacionales a nivel mundial también, que seguimos una corriente, sí, pero que estamos mirando a que la formación continua del talento dentro de las organizaciones va a ayudar en muchos aspectos, tanto en la innovación, en el liderazgo, en el trabajo en equipo, en fortalecer muchas habilidades por las cuales a veces carentes de ellas no se generan esos resultados que tanto buscamos. Hay que darle mucha más libertad, hay que generar estos programas de formación que van a ayudar, en definitiva, a que si mis resultados es resultados económicos en los próximos 5 años, bueno, que dentro de lo que tengo que hacer no es solamente el enfocarme sobre las ventas y la fabricación de un producto o servicio, sino que trabajar mucho sobre las emociones, sobre las habilidades del talento sobre humano capital, dentro de la empresa que lo integran, ¿no? Exactamente, yo también estoy de acuerdo con vos y claro, es un tema para hablar mucho tiempo también de esto. Ya estamos casi llegando a nuestra hora, Ari. A mí me gustaría, si podés, si querés, hacer como un cierre con una conclusión, ¿no? ¿Qué hago con los miedos? ¿Cómo los manejo? O sea, así algo cortito como para decir, bueno, me llevo esta idea en la cabeza y empiezo a trabajar con esto. Hay algo del miedo que siempre digo que uno tiene que, primero que empezar a trabajar sobre el autoconocimiento, saber cuáles son los miedos que tengo, primero y principal, no esperar que el miedo me aparezca al momento, empezar a conocerme, si yo soy miedoso, tengo miedo a estas cosas, le tengo miedo, a estas situaciones le tengo miedo, ¿sí? Saber de dónde vienen esos miedos para poder tomarlo de las astas, ¿no? El toro por las astas, como dicen. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Realmente ese miedo que llega a mí me va a condicionar mi vida? ¿Realmente ese miedo va a generar resultados? ¿O los resultados que yo tengo son por ese miedo no fundamentado con nada y solamente creado en mi mente? Claro. Entonces, esa situación de autoconocerse, de buscar de dónde nace el miedo para poder enfrentarlo y tomar acción, por supuesto, tomar la acción a pesar de los miedos. Fui una persona que siempre les dio como ejemplo a muchos de que la única manera de combatir esos miedos es accionar contrario al miedo, o es accionar algo que tenga que ver, tengo el miedo, acá lo tengo el miedo. Aún así, miedo, ¿qué me querés decir? ¿Por qué actúa sobre mí? ¿Qué está pasando en mi vida? Yo voy a actuar de tal manera en lo que quiero hacer a pesar del miedo. Y tengo que accionar, porque si no, estoy alimentando que ese miedo domine mi vida. Y si el miedo domina mi vida, me quedo estático, me quedo estancado, me quedo sin una visión a futuro, siempre pensando, y ahí vienen frustraciones, depresiones y un montón de cosas, ansiedades, muchas cosas ligadas a estos factores emocionales, ¿sí? Así que bueno, creo que conclusiones también es trabajar en uno, ¿no? Es trabajar en uno internamente también para poder generar resultados. Es lo que a veces nos descuidamos, se descuida. Trabajar en uno, diríamos, para el lado de las empresas, es trabajar con el talento, con los colaboradores de la empresa. Y trabajar en uno, para uno mismo, es trabajar interiormente. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Analizarnos, conocernos,
¿sí? Para obtener no solo autoconfianza, sino autoestima y muchas de las cosas que van a representar un cambio realmente en mi vida. Y bueno, obviamente los resultados cambian, ¿no? Perfecto, redondito, o sea, me encantó, si te reís. Porque sí, es así, si quiero hacer pan, tengo que meter las manos en la masa, ¿no? Empezar a decir, quiero conocerme, empezar a distinguir cuáles son los miedos que tengo, si es que los tengo, y de dónde vienen también, si no son contagiados, si no son algo real, que también puede pasar. Y yo le agregaría, lo único que le agregaría a lo que acabas de decir es también en el ámbito organizacional e incluso también en el personal, no se queden con el trabajo individual, que por supuesto es muy importante también. Apóyense de gente de confianza con la que también puedan compartir estas inquietudes. Porque a veces ya nos estamos yendo para el otro lado, ¿no? Cuando decimos, no, estoy trabajando en mí, entonces yo me aíslo del mundo. Creo que estamos cayendo, es una percepción personal, pero creo que estamos cayendo en eso, ¿no? Estoy trabajando en mí y no lo comparto porque, no sé, porque estoy trabajando mucho en mí, pero sí a veces es importante compartir estas experiencias, aunque sea a medias, que voy teniendo en este autoconocimiento, porque el otro está en el mismo trabajo en el que estoy yo. Y eso también genera mucho, un fortalecimiento de lazos, sean familiares, sean de amistad, ¿no, Ariel? Como nosotros, que a veces hablamos de estos temas que nos inquietan, o también dentro del ámbito organizacional, entre colaboradores, ¿no? Porque todos estamos viviendo una misma situación con vistas hacia un futuro prometedor, si es que nosotros lo hacemos prometedor. Pero bueno. Hay que trabajar mucho para minimizar el egoísmo. Hay que trabajar mucho para minimizar el ego. Y un día vamos a hablar de eso. Problemas. Sí. Genera problemas en el campo organizacional. Sí, en muchos campos, sí, sí. Bueno, Ariel, llegamos a la hora ya. Me gustaría que dejes tus datos, dónde te encontramos, cómo te podemos ubicar y eso. Bueno, pueden ver la página web de www.fersaedu.com. Es mi empresa que tiene 3 pilares, que es de emprendimiento, crecimiento personal y desarrollo organizacional. Pueden escribirme a arielsalasmentorcoach@gmail.com y a través de mis redes sociales, @arielsalasmentorcoach. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Bueno, no soy un gran publicista en eso de las redes sociales, pero ahí estoy, tengo muchas cosas, y así como este video también. Dale, muchísimas gracias. Porque hay que estar, Patricia, ¿no? Hoy en las redes principalmente siempre hay que estar, es así. Bueno, siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel, siempre es un gusto estar con vos, de hecho ya van a enterarse de algunos trabajos y unas propuestas, algunos proyectos que estamos llevando a cabo con Ariel, pero bueno, por hoy vamos a terminar con este tema, les dejo un saludo muy grande a todos, por favor suscríbanse o déjennos sus comentarios también, porque eso también enriquece nuestra labor y enriquece también esta red de colaboración que estamos intentando formalizar. Así que bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Con todo gusto, hasta pronto, chao, muchas gracias.